o si ustedes requirieran 9 voltios, que es un voltaje también que ya en la actualidad casi no se consiguen alimentadores de 9 voltios. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de tecnología y soluciones ingeniosas. Bueno, el día de hoy, como ustedes pueden ver, aquí tengo varios cargadores de celular, y eso es porque el día de hoy les quiero enseñar una idea con estos cargadores. Si de repente ustedes son como yo, que tienen muchos cargadores arrumados, guardados, que no saben qué hacer con ellos y quisieran aprovecharlos, entonces este video es para ustedes. Fíjense, voy a agarrar un cargador de estos y vamos a destaparlo para enseñarle lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, aquí tengo este cargador, ya le quité la tapa, pues no es tan fácil sacársela. Bueno, en algunos casos es fácil, en otros no. Entonces, vamos a sacar la placa que trae este cargador y vamos a analizarla. Si ustedes se fijan, por acá arriba tiene componentes de hueco pasante. Aquí tiene un transformador chopper o un transformador de conmutación. Tiene aquí algunos capacitores y el puerto USB. Y si lo volteamos, fíjense que tenemos un circuito integrado. Aquí tenemos un puente rectificador, dos resistencias, un diodo y aquí hay otra resistencia. Entonces, como pueden ver, trae muy pocos componentes. Y eso es porque este cargador de celular es bastante básico. Sin embargo, podemos hacer algo muy interesante con este cargador. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar el voltaje que tiene de salida. Entonces, para eso vamos a alimentar acá este cargador con estas pinzas de cocodrilo. Ok. Y para verificar el voltaje vamos a utilizar este cable que yo ya lo tengo aquí listo para medir el voltaje. Aquí está el cable rojo y negro, que son los cables de alimentación. Entonces, fíjense, vamos a conectar esto acá y para medir el voltaje pues voy a requerir un multímetro. Entonces vamos a colocar el multímetro en 20 voltios de corriente directa y las puntas del multímetro la vamos a colocar con pinza de cocodrilo también para monitorear el voltaje, o sea, para medir el voltaje, pero más adelante me va a servir para verificar el voltaje todo el tiempo en la salida. Ok, listo. Fíjense, aquí tengo donde va la alimentación, pero aún no le he pasado energía a esta plaquita. Entonces ahora voy a energizar para que ustedes vean el voltaje en la salida. Fíjense, el voltaje que me entrega este cargador es de 5 voltios como debe ser. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con este cargador? Bueno, fíjense lo siguiente. Vamos a apagar acá de nuevo y vamos a analizar algo. Voy a desconectar acá y voy a desconectar acá. Y vamos a observar esta plaquita por este lado. Entonces, básicamente vamos a ver el circuito integrado que está allí. ¿Qué número nos dice? Fíjense que dice que es un 3773. Entonces, si buscamos este circuito integrado, el datasheet de este circuito integrado, nos vamos a encontrar que es un circuito integrado que utiliza la fuente de conmutación. Y observen todos los pines que trae este circuito integrado. Tiene el pin 1 es feedback FB. Este pin va a ser muy importante para lo que vamos a hacer el día de hoy. Luego tiene otro pin que es CS, que es donde mide la corriente. El tercer pin es BCC o alimentación. El cuarto pin es el pin del emisor, porque este circuito integrado trae internamente un transistor. Ya les voy a decir por qué trae un transistor. Y el cuarto y quinto pin son el colector. Y el último pin, que vendría siendo el pin 8, es el ground o 0 voltio. Ok, déjenme mostrarle un diagrama para que usted vea más o menos el esquema de este cargador. Fíjense, en el feedback vamos a fijarnos que viene de dos resistencias. Y vamos ahora a mirar la tarjeta, vamos a mirar la placa. Fíjense, el pin 1, si lo ponemos así, sería el que está a la izquierda
en la parte superior. Si se fijan, viene con dos resistencias que están allí. O sea, las dos resistencias llegan justo al punto S del feedback del pin 1. Entonces, vamos a observar esa resistencia. Una resistencia dice 3092 y la otra es 4701. Entonces, esta parte va a ser interesante para lo que vamos a hacer hoy. Fíjense que tanto el diagrama que les mostré como en la placa coinciden que hay dos resistencias que van al pin 1 del circuito integrado que maneja la conmutación, que es el feedback o FB. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a ver qué significa el valor de esas resistencias de montaje superficial. El 3092 significa que es 309 con dos ceros. Eso sería el equivalente a 30.900 ohmios o 30.9 kiloohmios. Y la otra resistencia que dice 4701 básicamente es 4,7 kiloohmios. Entonces, ¿para qué me sirve ese dato? Bueno, ya les voy a decir lo que vamos a hacer, pero para los que son nuevos en este tema de las fuentes, recuerden que este cargador básicamente es una fuente conmutada y las fuentes conmutadas utilizan un circuito integrado como este para controlar la conmutación, y controlando la conmutación obtenemos un voltaje a la salida, como en este caso es 5 voltios, y ese voltaje se controla por el pin de feedback. Quiere decir que si nosotros hacemos modificaciones en ese pin, en esa entrada, nosotros podemos lograr otro voltaje. Vamos a ver si lo podemos lograr en este video. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a energizar otra vez aquí esto. Vamos a colocar las pinzas de cocodrilo para colocar energía. Aquí recuerden que estamos sustituyendo el voltaje de corriente alterna porque estamos trabajando con la plaquita por fuera. Y vamos a colocar acá la salida para medirla con el multímetro. Entonces, vamos a colocar esto más acá para que esto quede más claro acá. Ya ustedes saben que estas pinzas de cocodrilo que vienen aquí son de corriente alterna de 120 voltios. Ok, ahora fíjense lo que voy a hacer. Aquí tengo el multímetro. Vamos a darle energía aquí de corriente alterna y inmediatamente obtenemos los 5 voltios. Ok, como yo sé que una resistencia es de 4,7 kilos, que es justamente esta resistencia que tenemos acá, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar esta resistencia, que también es de 4,7 kilos, solamente lo voy a hacer para ver si el voltaje aumenta o disminuye. Para hacer eso, también lo voy a hacer con pinzas de cocodrilo porque solo es una prueba, porque me interesa saber cuál de las dos resistencias me eleva el voltaje y cuál disminuye el voltaje. Recuerden que ahí lo que tenemos en ese pin de entrada del feedback es un divisor de voltaje. Y lo que vamos a hacer es cambiar los valores del divisor agregando esta resistencia. Entonces vamos a amplificar un poco acá. Vamos a observar. Esta es la parte donde estarían las resistencias. Entonces voy a poner acá en paralelo a la resistencia de 4,7 esta otra resistencia y observen el multímetro. Ok, observen que, déjenme volverlo a colocar bien. Ok, observen que el voltaje se estableció en 8,8, 8,83, como pueden ver. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo disminuyo la resistencia de 4,7 kilos, estaría elevando la salida de voltaje de este cargador, como pudieron ver. Ahora vamos a hacer otra prueba. Voy a quitar esta resistencia y voy a colocar una resistencia, en este caso de 16 kiloohmios, pero la voy a colocar en paralelo a la resistencia de 30,9 kilos. O sea, a la otra resistencia que tenemos allí, del divisor de tensión, como les digo. Entonces, lo mismo, pero ahora voy a colocar estas puntas de prueba. Fíjense, las puntas de prueba de esta resistencia en la otra resistencia. Y observemos el multímetro otra vez. ¿Qué dice la lógica? Si bajando la resistencia de 4,7, el voltaje sube, quiere decir que disminuyendo la resistencia de 30 kilos, de 30,9 kiloohmios, el voltaje debería bajar.
Vamos a ver si es verdad, debería estar menos de 5. Entonces vamos a hacerlo. Y como se esperaba, el voltaje bajó a 1,72. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos ya definido cuáles son las resistencias que debemos cambiar para lograr tener voltaje diferente a la salida. Ok, voy a apagar acá. Pero ahora, para hacerlo más interesante, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar, por ejemplo, este potenciómetro y vamos a colocarlo en paralelo a la resistencia de 4,7, porque vamos a ver de 5 voltios hacia arriba hasta dónde podemos llegar. Pero acá, antes de colocar esto, deben saber lo siguiente. Fíjense, voy a desconectar acá y voy a desconectar la alimentación de esta placa. Entonces, fíjense, estas placas, como ustedes saben, tienen acá un capacitor de salida. Es un capacitor electrolítico y es justamente para polarizar los 5 voltios. Pero, ¿por qué les nombro este capacitor? Porque observen lo siguiente. Si ustedes miran, este es un capacitor de 470 microfaradios. Pero la parte que les quiero resaltar es que es de 10 voltios. Y es lógico que sea de 10 voltios porque si la salida de este cargador es de 5, pues 10 voltios es más que suficiente porque nunca debería llegar a 10 voltios. Pero en este caso, como nosotros estamos modificando el voltaje y vamos a modificar el voltaje con un potenciómetro y nos dimos cuenta que lo elevamos hasta 8 voltios, el voltaje se espera que pase de 10 voltios. ¿Y qué pasaría si pasa de 10 voltios y dejamos este capacitor? Bueno, pasaría que el capacitor podría estallarse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, para esta prueba, vamos a quitar este capacitor y vamos a colocar otro con un microfaradio parecido, pero que el voltaje esté por encima de los 10 voltios por lo menos, porque el voltaje que vamos a subir pues puede ser más de 10 voltios. Bueno, yo aquí tengo un capacitor, otro capacitor de 1000 microfaradios, 16 voltios. Entonces, 1000 microfaradios es el doble de este capacitor, que es de 470. Quiere decir que más bien es mejor si es de 1000 microfaradios. Solamente le estamos poniendo el doble de microfaradios y vamos a mejorar más bien la salida de voltaje. Ahora, en realidad lo que más importa es el voltaje acá. Fíjense, 16 voltios. Quiere decir que este capacitor va a aguantar 6 voltios más que este que trae acá. Y eso me va a servir a mí porque en la modificación que voy a hacer, pues tengo un rango más amplio de voltaje que puede llegar hasta los 16 voltios. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a sustituir este capacitor por este otro. Antes de sustituirlo, deben fijarse que estos capacitores son electrolíticos y tienen polaridad. Esta parte de acá me indica cuál es la parte negativa y aquí también está la parte negativa. Quiere decir que este capacitor debo colocarlo de la misma forma, con la parte negativa hacia afuera. Entonces lo voy a cambiar y hacemos una prueba para que ustedes vean. Bueno, listo. Ya lo sustituí, lo coloqué de la misma forma y ahora, antes de continuar, vamos a verificar que el voltaje de 5 voltios pues debe estar allí sin ningún problema. Bueno, voy a encender para que ustedes vean. Y allí está. Está un poco más elevado porque el capacitor, al ser de más microfaradios, entonces el factor de rizado es mejor y entonces tenemos una salida mucho más limpia. Entonces se elevó un poco, pero justamente no hay ningún problema porque más bien mejoramos la salida. Entonces ahora vamos a colocar este potenciómetro en paralelo con la resistencia de 4,7 kilo para ver hasta dónde podemos subir el voltaje. Bueno, fíjense, aquí tengo ya el potenciómetro para soldar y podemos soldar un pin en el medio y el otro aquí en esta parte que es lo mismo que en paralelo acá con esta resistencia. Entonces vamos a soldar. Listo allí. Recuerden que estoy comenzando acá con la resistencia más alta para no pasarme. Entonces vamos a encender así a ver qué voltaje tenemos con 20 kilos en paralelo con la resistencia de 4,7 kilos. Entonces fíjense, allí tenemos 6,18, o sea que elevamos el voltaje al colocar una resistencia en paralelo de 20 kilos a 6,8. Entonces voy a empezar a variar lentamente porque recuerden que tengo un voltaje tope.
Entonces, fíjense, voy variando lentamente. Vamos por 8 voltios, vamos por 9, 10, 11, 12. Fíjense, llegamos a 12. Por ejemplo, si ustedes necesitaran un voltaje de 12 voltios de un cargador de estos, pues aquí ya lo pueden obtener haciendo esta modificación. Si quisieran dejarlo fijo en 12 voltios, simplemente miden la resistencia del potenciómetro, buscan una resistencia lo más cercano a esa y se la colocan allí y listo. Ok, ahora que llegamos a 12, no queremos seguir subiendo porque podríamos pasarnos, aunque si quisiéramos subir, pues podríamos subir más el voltaje, pero ya tenemos hasta el momento que con un cargador podemos llegar fácilmente a los 12 voltios. Ahora, si nos devolvemos, entonces, fíjense, el mínimo es 6,20. Tenemos un rango de voltaje que podemos aprovechar. O sea, si ustedes requieren, por ejemplo, 7 voltios, allí lo pueden tener. O si ustedes requirieran 9 voltios, que es un voltaje también, que ya en la actualidad casi no se consiguen alimentadores de 9 voltios. Con un cargador de 5 voltios ustedes también podrían obtener 9 voltios, ¿verdad? Como pueden ver. Entonces de acá podemos expandir de 5 voltios que me entrega. Ahora podemos tener 7 voltios, 9 voltios o 12 voltios por lo menos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a apagar y voy a hacer lo siguiente. Voy a desoldar esto acá de esta parte del medio y acá también. Ok, voy a buscar un potenciómetro de un valor más alto para hacer lo siguiente. Fíjense, aquí tengo este potenciómetro de 50 kilos y le voy a soldar 3 cables. Bueno, fíjense lo que hice. Aquí tengo el potenciómetro de 50 kilos y le soldé 2 cables en los extremos, pero en el medio le coloqué una resistencia de 1 kilo ohmio. Esa es una resistencia para no llegar a los topes, para no llegar a 0 ohmio, porque en este caso voy a utilizar el potenciómetro completo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a soldar este cable acá, que corresponde con un terminal de esta resistencia. En este caso es el negativo. Este lado viene para acá, para el otro terminal de la otra resistencia, y el del medio lo coloco acá. Ok, ese va ahí. Este lo podemos colocar con cualquiera de estas dos resistencias porque es un punto común allí. Y este lo podemos colocar acá porque es lo mismo que colocarlo acá. Ok, listo. Fíjense cómo quedó. Lo que hay que tener cuidado es que los cables no hagan contacto con ningún otro punto. Y listo. Entonces, ahora esto lo voy a colocar en un punto medio. Y vamos a ver con qué voltaje comenzamos cuando encienda esto. Y vamos a ver el rango de voltaje que vamos a cubrir. Entonces voy a encender. Bueno, fíjense que acá estoy por los voltajes bajos. Vamos a ver si subo o bajo. Aquí subo. Entonces voy a bajar un poco para ver hasta dónde llego. Hasta abajo. Fíjense, 2 voltios, 1,8. Hasta ahí llego, 1,8. Ok. Entonces, puedo tener un voltaje de 2 voltios, por ejemplo, y de ahí para arriba. Por ejemplo, un voltaje que se utiliza también bastante en algunos proyectos, en algunos circuitos integrados, sobre todo los de Arduino, es de 3,3. Entonces, fíjense, si sigo subiendo, voy a encontrarme con este voltaje de 3,3 que lo podría utilizar perfectamente para proyectos de electrónica. Fíjense, vamos a recordar aquí un poco. Estamos leyendo el voltaje que sale por acá, por donde antes era 5 voltios. Entonces aquí tengo el cable. Aquí están estas dos pinzas de cocodrilo que van hacia las puntas de este tester o multímetro. Y eso es lo que estamos haciendo. Solo para recordar por si acaso, para que estemos sintonizados acá con esto que estamos haciendo. Entonces, continuamos. Ahora, pues obviamente si seguimos subiendo, vamos a llegar a los 5 voltios, que son los 5 voltios originales de la fuente. Quiere decir que acá tenemos los mismos 5 voltios
de la fuente, si quisiéramos usarlo, aquí no estaríamos afectando nada. O sea, quiere decir que con esto que acabo de hacer, inclusive puedo tener el mismo voltaje que ya tenía el cargador. Ahora voy a seguir subiendo. Fíjense que ahí llegué a 15, a 13, pero no voy a irme tan rápido, vamos a ir más lento. Recuerden que eso pasa porque estos potenciómetros son potenciómetros logarítmicos y en algún momento pues la resistencia se aumenta o se disminuye de forma exponencial o logarítmica. Entonces, fíjense, voy a seguir subiendo pero más lentamente. Aquí tenemos 7 voltios, espérense, 9 voltios, podemos tener 9 voltios también. Aquí yo tengo un ajuste grueso, digamos así, pero podría colocar un ajuste más fino. Entonces, bueno, aquí tengo 10 voltios, vamos a darle suave para llegar a los 12 voltios. Allí tengo 11 voltios, como pueden ver. Y allí tengo los 12 voltios, como pueden ver, 12.50, un poquito más. Entonces, como pueden ver, allí están los 12 voltios y en este caso tenemos un rango bastante amplio que es desde los 12 voltios hasta los 2 voltios. Y podríamos subir más, pero pues estos son los voltajes más usados que ustedes le pueden sacar a un cargador de celular. Entonces, como pueden ver, en este caso hemos convertido un cargador de celular que era de 5 voltios en una fuente de voltaje variable, aunque ustedes lo pueden utilizar como un voltaje fijo para lo que ustedes requieran. Entonces fíjense, ahí podemos bajar otra vez y podemos llegar hasta los 2 voltios y pasamos menos de los 2 voltios. Entonces, bueno, esta era la idea de hoy. Vamos a volverlo a dejar acá en 5 de todas formas. Y allí volvemos a tener los 5 otra vez. Tenemos cualquier voltaje que nosotros queramos en ese rango, entre 12 y 2 voltios. Entonces, bueno, esa era la idea que tenía para el día de hoy. Como ustedes pueden ver, hemos modificado los voltajes de este cargador. Y así ustedes lo podrían hacer con un cargador que ustedes tengan en su casa que no estén usando. Entonces, bueno, aquí solamente faltaría tapar esto y esto lo podríamos dejar por fuera o como ustedes quieran. Yo aquí solamente les doy la idea para que ustedes puedan reutilizar esos cargadores que tienen en su casa y sacarles más provecho en algo que ustedes lo requieran, ya que en este caso un cargador de 5 voltios pues les puede funcionar con voltajes, como vieron, de diferentes valores. Entonces, bueno, dejemos el video hasta aquí. Si les ha gustado este video, como siempre, denle like, compartan. Si tienen alguna duda o sugerencia, también me la pueden dejar por los comentarios. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que siempre estoy haciendo videos muy interesantes de electrónica, de tecnología, de soluciones y mucho más. Recuerden que yo soy ingeniero electrónico y por eso manejo a la perfección también el tema de la electrónica. Entonces nos vemos en el siguiente video.